Muy buenos días. El día de hoy voy a hacer una pequeña exposición sobre cómo el poder es una de las bases o estrategias de la administración pública. Como primera parte, pues voy a hablar de los cinco aspectos, pues cinco puntos de los que voy a hablar el día de hoy. La primera es qué es el poder. Vamos pues a tratar de explicar cómo el poder pues a lo largo de los años ha sido pues de cierta manera un punto de vista en la administración pública o pues ya sea desde el Estado o gobierno. También vamos a hablar de cómo el poder pues como estrategia para el gobierno de una sociedad y cómo estaba de la mano con las relaciones de poder, de las cuales son cinco y trataremos de explicar cada una de ellas. Eh, También la sociedad disciplinaria, de cómo la sociedad disciplinaria tiene una relación con el poder en el dominio pues, de la sociedad y cómo de cierta manera controlan a la sociedad. Y por último pues hablaremos de las conclusiones. Como primera parte pues tenemos que entender qué es el poder. El poder es una acción que se ejerce sobre los seres humanos por los seres humanos. Se podría hablar del ejercicio del poder sobre la materia muerta o las formas no humanas de vida. Eh, pues esto es más que todo como una especificación un poco muy genérica, pero pues lo cual yo quiero enfocarme más en un poder de Estado, un poder de gobierno, en los cuales pues el poder, eh, primero que todo, hay poderes públicos, ¿sí? Los cuales son el poder ejecutivo, el judicial, legislativo, el constituyente y poder facticio y poder adquisitivo. ¿Qué son este tipo de poderes públicos? Según las ciencias políticas, es el conjunto de autoridades que ejerce el poder político en un estado, dividido pues poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Obviamente pues más adelante voy a hablar de cómo esto es una estrategia para el gobierno en la sociedad, ¿sí? De cómo de cierta manera hacen normas o sí, por medio de normativas influyen o dominan el mismo estado, ¿sí? Eh, Hay que entender que pues su objetivo como tal es asegurar la convivencia social mediante la implementación del orden a través de una autoridad pública, ¿sí? Pues en cierta manera algunos países como pues Venezuela, el poder político incorpora, además de tres mencionados arriba, el poder electoral o poder moral, ¿sí? Eh, pues también de cierta manera es un formato que se ha dado a llenar poder público nacional, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a entender mucho, pues en los primeros tres poderes que me quiero enfocar es en el poder ejecutivo, ya que pues el poder ejecutivo es uno de los más importantes pues en la administración pública, ya que es el que ayuda de cierta manera a que se cumplan estas leyes, ¿sí? Que haya una responsabilidad de la gestión del Estado, y pues de cierta manera que haya como un orden o una estrategia de las entidades estatales. También pues el poder jurídico es relativamente importante en la administración de la justicia en un estado, ya que tiene como la potestad para aplicar las normas jurídicas en las resoluciones de conflictos, ¿sí? Y por último, pues el poder legislativo, que pues de cierta manera es una reforma o sí, una reforma a normas que están reguladas por medio del Estado. ¿Sí? El poder legislativo está pues constituido normalmente por un grupo de representantes parlamentarios que son elegidos democráticamente. ¿Sí? Eh, bueno, bueno, esto ya como tal ya lo expliqué, pues el poder no es algo que alguien tiene, sino que se ejerce, ¿sí? De manera relacional y transversal a todo el cuerpo social. Las relaciones de poder no están centradas en el Estado, sino dispersas por una gran cantidad de micropoder que se reparte por toda la sociedad. Bueno, eso es como un pequeño resumen de lo que es el poder. Pues aquí
uno de las personas más importantes que trató de explicar qué era el poder era Michel Foucault, en donde pues nos daba una pequeña explicación que el poder pues es la capacidad de infundir verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues para Foucault la verdad era el conjunto de procedimientos que están de ciertamente ligados o regulados a alguien o algo, ¿sí? Pues como lo dije anteriormente, pues el poder lo influye mucho el Estado, o ya sea un máximo representante como lo que es el presidente de la República, ¿sí? Y a partir después de las decisiones de un presidente o lo que es o un máximo monarca, pues se generan ciertas normativas o leyes o sí, leyes que pues regulen el Estado y asimismo la sociedad. Bueno, el poder como estrategia, bueno, el poder como estrategia para el gobierno de la sociedad, de cierta manera, pues hemos tenido como diferentes eh, estrategias. Bueno, hemos tenido como diferentes mecanismos de estrategias para pues gobernar una sociedad, ¿sí? Eh, Teniendo claro pues el acercamiento del poder frente a la sociedad, pues me gustaría implementar directamente cómo la administración pública juega un papel importante pues en estas estrategias. Eh, el cual pues el Estado en donde genera cualidades para imponer decisiones a otros para el cumplimiento de un fin, desde una acción legítima o legal. Eh, este tipo de poder genera modelos burocráticos desde la perspectiva de una dominación racial. Pues dentro de este lineamiento, perdón, también el poder es una base importante en las temáticas de la administración pública. ¿Por qué? Porque pues básicamente las instituciones públicas u organizaciones del Estado eh, tienen que tener de cierta manera una organización, una metodología donde pues no haya caos total dentro de las entidades y genere pues de cierta manera un mecanismo, valga la redundancia, donde pues todas las problemáticas o todas las cuestiones del Estado pues sean reguladas y se puedan entender de lo que, o sea, de lo que está pasando en un país. Eh, básicamente, pues quiero explicar, pues me enredo un poco en esto, quiero explicar que el poder es un método de organización pues en el Estado, por medio de unas directivas políticas, proyectos y planes, planes monetarios de acción. Listo. Pues ya para el siguiente punto quiero hablar de las diferentes relaciones de poder. Bueno, ¿qué es una relación de poder? Las relaciones de poder, pues, como pueden ver en la imagen, están divididas en seis, que son legítimas, de recompensa, coercitivas, basados en la experiencia y de referencia. Pues voy a tratar de explicar las cinco, pues lo que son la coercitiva es la que pues está ejerciendo un control por medio físico, emocional, económico o social. La legítima es aquella que determina por medio de la jerarquización, ¿sí? Es, por ejemplo, lo que es el presidente, ¿sí? Pues, o la rama, o cómo está jerarquizado una entidad del Estado. Eh, También está, pues, lo que es la relación de poder, que es del experto, que es aquel poder que se ejerce en base al conocimiento de las creencias profesionales o la experiencia. Ya pues para finalizar sobre estas relaciones de poder, son la de referencia es aquella que está enfocada en los conocidos y en los grupos sociales que frecuentan, o en un poder que se ejerce de un individuo que tiene cercanía con alguien del Estado, pues básicamente pues lo que son familiares dentro del Estado, ¿sí? Obviamente pues el Estado no, se supone que no tiene como no tiene, no tiene como la potestad de decir que
los familiares no pueden estar en el Estado, ¿sí? Bueno, creo que acá me desvió un poquito, pero bueno, a lo último quiero explicar que lo que es las relaciones de la recompensa, en el cual pues ofrece un premio a aquellos indios que acaten sus dignos, sus designios. Y estas recompensas pueden ser de tanto positivas como negativas. Entonces, pues de cierta manera, lo que es las relaciones del poder de Estado logran que el sujeto, pues sí, el sujeto dominante realice las acciones que el dominado desee, ¿sí? O sea, son de cierta manera estrategias para que pues el que es dominado pues las acate, ¿sí? Eh, pues entre estos procedimientos regula el comportamiento social económico de la sociedad, ¿sí? Eh, listo. Como sociedad disciplinaria, quiero quiero pues hablar rápidamente de lo que es la sociedad disciplinaria. Pues obviamente esta sociedad disciplinaria fue escrita, o bueno, fue explicada por Michel Foucault, donde nos hace entender que nosotros como sociedad es ejercida por una razón que ha sido instaurada por dominar a los hombres, es decir, pues una sociedad disciplinaria, ¿sí? Pero es necesario de cierta manera apartar aquello que es diferente del poder a la sociedad disciplinaria, porque pues el poder de cierta manera está vinculado con algo muy genérico. La sociedad disciplinaria tiene una vinculación más hacia el dominio, más hacia el control total de la sociedad, ¿sí? Eh, entonces, pues para Michel Foucault mmm, nos habla de la locura, ¿sí? De la locura, de cómo la sociedad disciplinaria eh, está influenciada, pues, por la locura, ¿sí? Porque, pues, de cierta manera, la locura es un mecanismo para controlar ya sea un individuo o un sujeto. Bueno, ya pues como para terminar, también quiero pues hacer como una explicación de lo que es la razón de Estado, eh, que básicamente es que todo gobierno está regido por un triángulo, ¿ves? Que lo explicas de las perspectivas de la soberanía, disciplina y gubernamental, pues según Michel Foucault. Y donde mayormente pues mayormente pues la población y sus mecanismos de seguridad son los que de cierta manera son la razón de Estado. Si nosotros como Estado no tenemos un enfoque más regido hacia un enfoque social, una población, no habría una razón de Estado, ¿sí? Por lo cual eh, estaríamos regidos por un mecanismo geopolítico, ¿sí? Y pues la razón de Estado no solamente es un espacio geopolítico que mira las necesidades políticas y de poder, sino eh, debe ser una preocupación por cuidar y proteger las entidades sí, las entidades estatales. ¿Por qué? Pues básicamente porque si no hay un cuidado, una organización de las entidades estatales, habría un desorden total pues en la sociedad en la sociedad, gobierno o estado, y que básicamente pues un país donde no haya una organización o una sociedad disciplinaria, pues ese país literal no estaría cumpliendo con lo que es una razón de estado. Eh, en este caso, pues ya como para finalizar, el poder lo podemos ver como una representación que se ampara en, el, en la obediencia, y según el cual puedes estar regido por un sistema ideológico, ya sea pues capitalista o socialista. Y en consecuencia se trata pues de un poder que se genera en un orden descendente, ¿sí? Es decir, pues jerárquicamente. Eh, y desde las es, y desde las superestructuras hacia las infraestructuras más cercanas a los ciudadanos.
Pues básicamente esto, en otras palabras, es que en donde las instituciones tengan mejor acercamiento con la población en la ciudad, siempre va a haber un mayor dominio de poder frente a esta sociedad. Y ya para terminar, pues vamos a hablar sobre las conclusiones. Las conclusiones básicamente, entendemos que el poder se ejerce frente a los individuos o a la sociedad por medio de un dominante y donde la administración pública no juega un papel directamente con el poder, pero sí hay que ejercerlo, sí hay que de cierta manera enfocarlo en diferentes normativas, se tiene que ser regulado o por medio de leyes para pues poder entender que el poder no solamente tiene que ser un poder directo, sino también puede ser un poder indirecto, ¿sí? Ya pues desde los altos mandos ya sabemos que aquellas leyes que imponen, ya sean desde las instituciones o desde la sociedad, nosotros como administradores públicos tenemos que acatarlas de cierta manera. Por ejemplo, desde el poder ejecutivo, pues hay que ejecutar esas reglas para poder de cierta manera hacer una responsable gestión del Estado. Y, y también como también estas relaciones de poder tienen como una intransigencia en la sociedad y cómo estas relaciones influyen para que el que es dominado acate ciertas órdenes o haya una regulación de la sociedad para que asimismo haya una razón de Estado y haya un Estado estable. No es más por decir. Agradezco pues su atención y espero que haya quedado pues en cierta manera clara la explicación de lo que es el poder en la estructura, el poder como estructura en la administración pública. Muchas gracias. Buenos días. Para hoy vamos a exponer y hacer un puente del capítulo 1 entre el capítulo 2 acerca de las teorías de Michel Foucault, comparándolas con las teorías de Max Weber. ¿Desde qué punto? Desde el punto de enlace para Foucault, el tema de la normalización desde el triángulo de la verdad. Eh, entonces, para ello, este tema que nos compete y haciendo, como ya explicaba, el puente entre Michel Foucault desde el poder para llegar a un estado de normalización, para llegar hasta el punto de que nos atañe en este capítulo, que es la ley como mecanismo de dominación. Para ello es necesario explicar eh, qué es legitimidad y qué es legalidad. Para la legitimidad eh, es también explicado desde el autor Hobbes, es entregar nuestras voluntades, entregar nuestras libertades para que dentro de un Estado, eh, mediante la legalidad, que es la creación de normas, la legitimidad eh, me gobierna, es entregar mi voluntad para que los ciudadanos acepten esta conducta y vivan dentro de este Estado, bajo este organigrama, este sistema jurídico y este sistema disciplinario, ya nombrado también en el capítulo 1. Eh, Empecemos con una teoría clásica, que ya ha nombrado el autor, que en este caso es Max Weber, sobre los tres tipos de dominación. ¿Qué son esos tipos de dominación? Existe la legal racional, la tradicional y la carismática. La legal tradicional, para, para nuestro capítulo y para lo que nos atañe de la carrera, y para conclusión interna, para mí es la mejor tipo de dominación, explica que actualmente podemos seguir aplicando, que es mediante el imperio de la ley gobernar al ciudadano dentro de un Estado. No solo gobernar para satisfacer necesidades, también hemos visto la evolución también del mercado, antiguamente también expuesto en la lectura de Michel Foucault de la biopolítica, sobre el nuevo el nuevo sistema de mercado, donde antiguamente eran los privados
que se hacían negocios sin ninguna intervención del Estado. Para ello, el Estado en un Estado intervencionista, un Estado que pasó de estar un Estado de Derecho, que es regido totalmente por la ley, sino a pensar en las garantías también del ciudadano, a mirar la evolución que va corriendo el Estado, rompiéndolas y conociendo las cuatro revoluciones industriales a un Estado social de Derecho. Este Estado social de Derecho también garantiza un trámite entre ya un modelo más actual, saltándonos un poco de la teoría de Max Weber, pero este Estado, mediante la dominación legal racional, va a ver, las necesidades que tienen los ciudadanos y va a mirar la evolución y va a crear normas para que no queden vacíos legales. Como ya lo hemos visto en anteriores casos, pueden haber muchos ejemplos acerca del tema del consumo, venta de drogas, donde queden vacíos legales. Se hace la presunción de mala fe de que el ciudadano va a encontrar la manera para romper el sistema y tener una ventaja sobre ello. También nombrado por el autor Thomas Hobbes, en el estado de naturaleza, nosotros como seres humanos partimos de un estado de que somos nuestros propios lobos, somos el lobo para el hombre, y que bajo el imperio de la ley es que nosotros encontramos la dominación para conservar un estado en determinado territorio, prácticamente la definición de estado. Volviendo, el sistema legal relacional es el mejor sistema para mí del imperio de la ley. El diseño organigrama va a crear instituciones, va a crear mecanismos para que el Estado no, para que el ciudadano no ataque el Estado ni se ataque a sí mismo. Entonces, llegando a la conclusión interna y exponiendo este tema, eh, si nosotros si en este sistema legal entraríamos en un estado anárquico, no entraríamos a eh, una evolución, la evolución se quedaría corta de este tema. Y esto como tenerlo como ejemplo, y para llegar al punto de la burocracia, que para Max Weber y para mí internamente sería el sistema más eficaz para la creación de un Estado. Muchos han sido atacados, esta teoría ha sido muy atacada, sobre todo por Taylor, ha sido atacada, o él creó el sistema científico administrativo. Entonces, pero para mí la autoridad legal y con un sistema disciplinario ya nombrado en el primer capítulo por Michel Foucault y mi compañero, es el sistema, el mejor sistema que puede haber por ahora. Y ahorita que se está viendo la cuarta ola, que es la de la digitalización, eh, es el mejor sistema para organizar todo el sistema, todos los estados actualmente, sobre todo en esos estados de guerra que podemos ver actualmente que se están presentando. eh, Llegando a la conclusión final, en este capítulo vamos a encontrar de una fuerte aclaración de que para la mejor forma para controlar un estado de la legalización, ya nombrado anteriormente, es la mejor forma para creación de un estado administrativo, ¿cierto? Y también vamos a dejar el bases rompiendo ya este esquema del sistema económico para llegar a este tema ya también mencionado sobre el tema de mercado, y es a la vez la cuarta ola de industrialización para un sistema digital. Tocar temas sobre todo muy interesantes sobre el tema del método universo, que actualmente no está regulado y se ha visto las falencias que se puede llegar a encontrar en este tema. Dado así la explicación, a grosso modo, y expuesto la idea principal de nuestro capítulo, que se basa fundamentalmente en el imperio de la ley, llegaríamos a su fin. Muchas gracias por su atención.